Buenos días. Buenos días. Desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, consideramos que una de las más trascendentales maneras de visibilizar, o por no decir la mejor, de visibilizar el trabajo que los estudiantes y los profesores hacen es con estas divulgaciones de los proyectos, de los resultados de los proyectos de investigación. Em, la verdad, la pandemia para mí trajo muy pocas cosas positivas, pero esta sí me parece que es una manera muy positiva de divulgar el conocimiento. Lo digo porque no solamente nos permite en muchas oportunidades tener más personas presentes, sino especialmente porque estas actividades quedan en la red y la verdad nos hemos dado cuenta que son visitadas y consultadas muy asiduamente, y esa es la intencionalidad que nosotros en la Facultad de Derecho tenemos para el tema de las investigaciones. Nosotros creemos que las investigaciones no solamente son muy importantes para que los estudiantes se gradúen y en su caso para que los profesores exploren su conocimiento, sino y especialmente para difundirlo, para visibilizarlo y para que otros hagan uso de él. Hoy estamos entonces en una investigación que empezó hace rato. Creo que hoy Melissa nos va a contar esas caras del conflicto en el páramo, cómo se han transformado. Creo que el conflicto en el páramo de Sonsón, la investigación se titula Las caras del conflicto en el páramo, un estudio de caso sobre las visiones de la paz, la justicia y la reconciliación en Sonsón. Em, no sé, creo que yo lo estoy diciendo desde el punto de vista empírico. Yo conozco la zona, pero hace unos días no voy. Creo que el conflicto se ha transformado. Hoy escucho lo que ustedes y la profesora Irene, que fue la tutora de Melissa, nos cuenten los resultados de esta investigación que, como les digo, empezó hace un ratico. Entonces, Melissa, tienes media hora para exponer los resultados y después podemos establecer una conversación si les parece bien. ¿De Sí, acuerdo? yo, esperen un segundo, les comparto pantalla un segundito. Esperen un segundo, no sé cómo compartir pantalla. Yo creo que ahí logran visualizar. ¿Sí ven? Sí. Bueno, digamos, bueno, entonces, como tú bien lo mencionaste, pues la idea del trabajo fue como explorar esas percepciones pues, que se tenían en Sonsón sobre la paz, la justicia y la reparación. Y digamos que empiezo, digamos, con esta cita de una de las víctimas que entrevisté, porque digamos que una de las cosas que más como que me marcó en la investigación fue la manera como esas mismas personas con el tiempo también se fueron transformando, o sea, cómo no se quedaron como víctimas y en ese, digamos que en ese papel de, digamos, somos desvalidos, sino cómo ellos se asumen como sobrevivientes del conflicto armado. Y como, por ejemplo, esta señora que fue víctima del paramilitarismo en el municipio, termina siendo escritora de poemas. Entonces, digamos que son cosas que pues que me parece importante como resaltar más que todo porque la investigación en sí fue, digamos, un contraste de voces y digamos que tuvo también sus dificultades en cuanto al principio acercarnos a personas que por su situación de vulnerabilidad no quieren conversar sobre estos temas. Entonces, acá la pregunta pues de investigación, de la pregunta de investigación fue cuáles son las visiones de la justicia, la paz y la reparación de la población del municipio de Sonsón y lo que se buscaba
digamos que con esa pregunta era entender cómo esas percepciones facilitaban o dificultaban la construcción de la paz, pues en el territorio, ¿cierto? Que acá lo que primero pues les quería mostrar es la ubicación de Sonsón pues en Antioquia. Se ubica pues en la subregión del oriente antioqueño, es el municipio del oriente más pues, el de extensión más vasta, cuenta con esta, o sea, esta parte que les estoy señalando en el mapa, es la parte, digamos, fría del municipio, la que tiene más, digamos, relación con el páramo, mientras esta de color rojo es aquella que limita con la zona del Magdalena Medio, sobre todo pues con el municipio de Puerto Triunfo, que hace que esa zona sea de una temperatura más cálida y no fría, como esta zona que es pues por el páramo, tiene una temperatura más fría. Bueno, digamos que esta diferenciación territorial va a ser importante porque las dinámicas del conflicto armado no se van a dar de la misma forma. También porque los actores armados no se van a sentar en los mismos lugares. Los paramilitares van a tener, digamos que, su lugar de asentamiento en la zona cálida, que limita con Puerto Triunfo, pues no sé si conocen o no, no sé si saben, pero digamos que Puerto Triunfo fue una zona importante de, digamos, de asentamiento de los paramilitares, lo mismo que Puerto Boyacá, y ellos van a ejercer pues influencia sobre los corregimientos de la zona cálida de Sonsón, que son La Danta, Jerusalén y San Miguel. Y en esta zona, sobre todo de Morado, es donde se van a asentar los grupos guerrilleros, porque son zonas con, digamos, con vegetación muy vasta que les podía servir pues como de retaguardia, ¿cierto? También en esta zona, en Río Verde de los Montes y Río Verde de los Henados, es donde Alias Karina va a tener uno de sus campamentos. Bueno, entonces acá pasamos pues como al diseño metodológico de la investigación. Se decidió usar el estudio de caso pues como para profundizar en específicamente pues en esas dinámicas internas del municipio de Sonsón y entender pues cuáles son esas percepciones sobre la paz, la reparación y la justicia. eh, Va a ser muy importante la memoria como enfoque, pues ¿por qué es importante la memoria en este caso? Porque a lo largo que se fue desarrollando la investigación, fui entendiendo que la postura que tenían los diferentes actores sobre el pasado y sobre el conflicto armado van a tener una gran importancia en lo que van a ser las políticas y los programas y las perspectivas sobre cómo se debe hacer la reparación, la justicia y la paz en el territorio. Entonces, la memoria va a ser muy importante porque también va a estar en constante disputa cuál fue, digamos, los hechos que sucedieron en el conflicto armado y cuál, digamos, es esa memoria, digamos, oficial o hegemónica que se intenta como establecer pues en el municipio. Las herramientas de investigación fueron la revisión de fuentes secundarias. Se logró, pues, digamos, encontrar información sobre cómo fueron las dinámicas del conflicto armado en el oriente antioqueño y alguna información sobre el conflicto en Sonsón, pero obviamente no se encontraron pues como mucha información sobre cuáles son los conflictos actuales luego de que se logra pues el proceso de pacificación en Sonsón. Porque pues a diferencia de otros territorios pues que en algunas zonas pues de Antioquia sabemos que gracias a la firma del acuerdo de paz, digamos que transitaron de alguna forma por un proceso de paz. Acá lo que se vivió fue una pacificación, es decir, a través de la solución militar que se le dio al conflicto armado, el ejército y los paramilitares logran pues sacar del territorio a los grupos guerrilleros. Entonces, digamos que eso también va a marcar un poquito una diferencia en cómo se entienden esas perspectivas sobre la justicia, la paz y la reparación. Bueno, se entrevistaron a varios tipos de personas, pues víctimas, se entrevistaron también a líderes sociales, también logré hablar con algunos exfuncionarios de la alcaldía, también se logró hablar con pues, funcionarios actuales de la Casa de la Cultura,
digamos que personas, abogados que han acompañado a las víctimas pues en los procesos que llevan, y también logré hablar con algunas personas relacionadas con algunos proyectos de desarrollo y proyectos económicos que se están pues como desarrollando en el municipio, y con algunos miembros de la actual administración, pues del consejo, y a personas que tradicionalmente digamos que han formado parte de los partidos políticos en Sonsón, que los partidos que más han tenido fuerza en un principio fue el Partido Conservador, y ya cuando, digamos, se crea el Partido del Centro Democrático, también tiene pues mucha fuerza en el municipio, ¿cierto? Bueno, también fue muy importante la observación participante y el diario de campo, que digamos que se puede decir que estuvieron como muy relacionados, porque pude como acceder, como les digo, a hablar con varios tipos de personas, a visitar algunas zonas rurales del municipio, pues como para conocer cómo era el día a día de los campesinos, porque en Sonsón es solamente el 1% del territorio comprende la zona urbana, o sea, Sonsón es prácticamente un municipio rural. Entonces era muy importante visitar pues esas zonas, y también logré tener contacto con algunas personas del Magdalena Medio, aunque obviamente fue mucho más complicado, porque digamos que en esa zona todavía se manejan ciertas relaciones de poder de ciertos grupos, podríamos decir, no tan legales y armados, que digamos tienen, digamos, el monopolio en esa zona. Entonces no es tan difícil, no es tan fácil como entrar al lugar y conversar con muchas personas, ¿cierto? Afortunadamente pude hablar con un señor que formó parte del proceso de desmovilización de algunos grupos, pues de los grupos paramilitares allá. Entonces, digamos que ahí pude como entender muchas de las dinámicas del conflicto en esa zona, que va a ser muy diferente a la de la zona Páramo, ¿cierto? También se logró revisar el archivo de la memoria de las víctimas de la Asociación de Sonsón, que ellos mismos fueron los que construyeron este archivo de la memoria. Y digamos que fue muy importante porque muestra como una de las formas en las que las mismas víctimas no se quedan esperando a que sean ni el Estado ni las instituciones los que los ayudan a construir justicia ni a construir memoria, sino que son ellos mismos que, digamos, se apersonan de dignificar a esas personas que ya no están. Entonces es muy interesante porque este archivo, si bien en un momento fue digital, lastimosamente ya no, porque en el momento no contaban con los recursos para, digamos, mantener el dominio pues de la página de internet para que puedan acceder las personas y consultar. En su momento, digamos que fue muy importante, igual también todavía lo tienen de forma física, porque digamos que lo que intentaban era como detallar la vida de esa persona, y que el paso de esa persona por el municipio y por las personas con las que se relaciona, pues no terminara con el conflicto, sino estarlo siempre como recordando, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora pues voy a hablarles un poquito más ya cómo fue la situación del conflicto armado en Sonsón, porque para eso pues yo hice una línea del tiempo. No sé si, esperen, acá me da para poder que lo vean. Ay, es que no me da para entrar. Yo creo que ahí logran ver. Sí, la estamos viendo. Bueno, entonces digamos que la línea del tiempo tiene dos componentes. En una primera parte se encuentran pues como el ingreso de los actores armados al municipio, y cuáles pues fueron como las acciones bélicas que tuvieron, pero también encontramos las acciones de resistencia y de memoria y supervivencia de las víctimas. Pues digamos que me pareció importante hacer ese contraste, porque no es solo como que las personas en el municipio se quedaron con, ay, sí, pues aquí el conflicto armado nos está golpeando, y entonces ellos empezaron a interrogarse cuáles eran las maneras de ellos poder rebatir, digamos, estos flagelos de la guerra.
Y entonces en esa línea me pareció muy interesante como hacer una línea del tiempo, pero no solamente con los hechos atroces de la guerra, sino la manera en la que estas personas intentan pues como sobrevivir a todos esos sucesos que están viviendo. Entonces, en primer lugar mencionarles que en Sonsón hubo la presencia pues de 4 actores armados, pues contando el ejército. Estuvo el frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional. También tuvieron el frente 9 y el frente pues 47 de las FARC, y las autodefensas campesinas del Magdalena Medio por parte pues de las autodefensas, ¿cierto? Y ya también pues posteriormente, luego de los 2000, va a entrar pues también el ejército, ¿cierto? Entonces, inicialmente el ELN, como pueden ver, empieza las operaciones en 1970 en Río Verde de los Montes. Río Verde de los Montes, como les mostré ahorita en el mapita, va a ser, o sea, es una parte de boscosa pues muy vasta que hay en Sonsón, que es de difícil acceso, pues para tú entrar allá tienes que ir primero en chivero, luego a veces dependiendo a caballo y luego seguir un trayecto caminando. Entonces es una zona bastante alejada del casco urbano, donde digamos que no había mucho control por parte pues de las autoridades municipales, ¿cierto? Entonces eso por un lado. Algo importante a entender sobre el ELN es que varios miembros del ELN inclusive son del municipio o del mismo pues, Oriente Antioqueño, que luego pues del asesinato de los movimientos cívicos de Oriente en esta zona, eh, se plantean como la opción de buscar pues como la lucha armada como la manera pues de lograr un proyecto político, ya que digamos que por las vías legales, eh, digamos que se dificultó pues el camino, ¿cierto? Entonces, el ELN, pues por un lado, llega al municipio con esa, digamos, con esa opción de buscar dialogar con la población, de que ellos se unan a su proyecto político, y con intención también de formar políticamente inclusiva a la población. Ellos en Río Verde de los Montes logran pues establecer como un campamento, y allí también intentan formar políticamente a la población que está allí, y también pues como ser un apoyo y tratar de organizar pues la zona y de brindarles mejores pues como mejores condiciones de vida, ¿cierto? Pero esa situación va a cambiar cuando lleguen las FARC a la zona, ¿cierto? Bueno, por el lado de los paramilitares, digamos que la antesala a las autodefensas campesinas del Magdalena Medio va a ser la organización Los Escopeteros, que funda Ramón Izaza, buscando de alguna manera combatir la influencia de la guerrilla en esa zona, porque para, para los 70 la guerrilla va a operar en esa zona y comienza a ejercer la extorsión sobre los ganaderos. Entonces ya empieza pues a cobrar vacunas y todo eso. Entonces digamos que en un inicio este grupo surge con el fin de combatir esas acciones de la guerrilla. Ya luego este grupo va a ir mutando y se va a convertir en las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, ¿cierto? Bueno, paralelamente a esto nace el movimiento político Amor por Sonsón, que es un grupo que lo que intenta es precisamente empezar a idearse la manera en cómo vamos a empezar a dialogar también, porque ellos en algunos puntos intentan como establecer acuerdos con los grupos armados, para que digamos que estos embates de la guerra no sean tan complicados. Bueno, entonces cuando las FARC empiezan a operar en Sonsón a través del Frente 47, digamos que la estrategia del ELN va a cambiar, porque van a coger ese carácter más militarista de las FARC, y lo que va a pasar es que también van a empezar a perjudicar a la población civil. Pero digamos que
este enfoque militarista de las FARC con el que llega al municipio no es gratuito. Las FARC ha evolucionado a partir de las conferencias que ha tenido pues, como grupo insurgente. Tuvo una en 1982 que fue la 7ª conferencia en donde ya las FARC deja esa postura de autodefensa campesina y ya va a empezar a erigirse como un ejército militar, ¿cierto? Entonces, a partir de esa conferencia del 82 y la 8ª de 1993, donde ya ellos cambian a una táctica de guerrilla de movimientos, táctica de guerra de movimientos donde empiezan a establecer frentes, donde empiezan a establecer campamentos, donde se empiezan a movilizar, donde ya pasan de una actitud defensiva a una actitud ofensiva, ya entonces se empiezan a configurar más como un ejército, además de que en el 93 rompen con el Partido Comunista, lo cual va a hacer que ya las FARC no sea una guerrilla de partido, sino una guerrilla militar. Entonces, ese enfoque va a hacer que las FARC, digamos, entre con un enfoque muy agresivo a esta zona, secuestrando personas, extorsionando, estableciendo campamentos, plantando minas antipersona y ejerciendo también pues represión contra aquellas personas que puedan ser posibles auxiliadores también de los paramilitares. Digamos que lo más complejo que se encuentra en estas relaciones va a ser como que la población civil va a quedar en la mitad de estos grupos, ¿cierto? Entonces, es que no puedo ver. Por eso es que acá traigo a colación esta cita de una de las personas con las que logré hablar, y es que las FARC empiezan a hacer como un censo de la población y de lo que hace cada una de las personas que vive en Río de los Montes y Río Verdes de los Venados, y mirar cómo, digamos, esas personas, dependiendo de la función que tienen, pueden resultarles pues como provechosos para lo que ellos necesitan. En el caso de esa persona de la entrevista, pues no sé si logran a leer, él era un arriero y lo obligaban a traer comida para poder obviamente que ese campamento que se estableció pues de Las Carinas pudiera pues como abastecerse, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando esta persona se encuentra, digamos, con un miembro de los paramilitares y resulta pues ser como amenazado, ¿cierto? Entonces como esas dinámicas de la guerra donde las personas quedan como en medio de ese conflicto. Bueno, acá también encontramos varias acciones por parte de la población, como fue diferentes marchas que se hicieron, como la marcha pues de la esperanza y la solidaridad. También se lleva a cabo por acá las jornadas de la luz, en donde digamos se pretendía como recordar a las personas que por el conflicto armado pues fallecieron o estaban desaparecidas, y lo que querían era como dignificar la vida de ellos y también encender como una luz de que era posible continuar a pesar pues del conflicto armado. Otra de las iniciativas pues muy especiales que hicieron en este periodo fue Jóvenes por la Paz, y lo que se buscó con eso era evitar el reclutamiento de jóvenes por parte de los diferentes grupos, ¿cierto? Entonces lo que hacen es darles oportunidades laborales a jóvenes entre 16 y 25 años con el fin de que ellos no se unan pues a estos grupos, ¿cierto? Bueno, ya acá eh, pasaría yo como a contarles también cómo fue en la zona fría. Se caracterizó por, digamos, sobre todo esa presencia de la guerrilla de las FARC en esta zona que les cuento de Río Verde de los Montes y Río Verdes de los Venados. Ellos, pues con el proyecto político de las FARC también, lo que intentaron fue frenar los proyectos hidroeléctricos que se querían hacer en esta zona, e incluso secuestraban a personas claves como ingenieros o personas, digamos, que influían directamente en la realización de estos proyectos para frenar pues como estos proyectos que se estaban desarrollando, ¿cierto?
Entonces, digamos que básicamente la guerrilla, eso, pues en esta zona, como les digo, fue muy crudo el tratamiento con la población, secuestros, como les dije, homicidios también, minas antipersona. Entonces, digamos que se abren las blancas, sobre todo la guerrilla, porque aunque en un principio estuvo el ELN, cuando llega la guerrilla de las FARC, la guerrilla de las FARC acaba con el ELN, los saca del territorio y son quienes ellos terminan como ejerciendo dominio y luchando con los paramilitares por el control pues, del municipio. Bueno, ahora respecto al conflicto armado en la zona del Magdalena Medio con los paramilitares, encontramos varias cosas. Lo primero es que allá se da un modelo de desarrollo que lo que pretende es establecer unos proyectos económicos alrededor del cultivo pues de coca en una zona y de la ganadería extensiva y de la minería, porque esos son, en esa zona del Magdalena, tiene yacimientos de piedra caliza, ¿cierto? Entonces lo que se va a establecer allí es una relación entre paramilitares y entre esos gremios económicos que quieren ampliar esos proyectos y para quienes, digamos que la oposición de la población a esos proyectos va a resultar un problema. Entonces, ahí, digamos, en esta diapositiva que les muestro, digamos que relata una de las personas con las que logré hablar, cómo con la presencia de los paramilitares y con, digamos, con esa relación también de los gremios económicos de esa zona, empezaron a despojar a las personas a través ya sea de las amenazas o de la venta forzada de sus territorios para poder seguir ampliando esta dinámica económica en la zona. Bueno, entonces ya acá, después de lo que les acabo de mostrar, llegamos como esperen, yo les muestro las imágenes. Como les había comentado, ahorita la población también fue realizando como ciertas acciones para digamos, hacer valer pues la justicia y la verdad, y es en ese sentido que hicieron cosas como por ejemplo el Salón de la Memoria en Sonsón, que quienes lograron adecuar ese espacio fue las víctimas, o sea, el municipio en ningún momento, digamos que brindó un apoyo para el mantenimiento ni para la adecuación del lugar, sino que fueron ellos mismos quienes lograron con las uñas, digamos que establecer este espacio, ¿cierto? Entonces ya luego cuando se logra, cuando ya, digamos, se desmovilizan los paramilitares y el ejército llega en el 2003-2004 a la zona, teniendo claro también que en Sonsón se encontró, se encontré a través pues de una revisión del registro único de víctimas, cómo durante el tiempo en el que estuvo el ejército en esa zona, porque las operaciones empiezan en el oriente en el 2002, en el 2003, pero como Sonsón es uno de los municipios más alejados que se encuentra en la zona páramo, el ejército empieza a ingresar más en el 2005, 2004, más o menos hasta el 2006. En esos años se dan unos picos muy importantes de desplazamiento forzado. Entonces es en esa confrontación con la guerrilla y en ese ingreso del ejército donde van a haber picos muy altos de desplazamiento en el municipio. Bueno, entonces ya posteriormente a eso, digamos, cómo se encuentra actualmente Sonsón respecto a la reparación, la justicia y la paz luego de haber sufrido esos embates del conflicto armado, ¿cierto? En primer lugar, como mencioné al principio, la memoria fue un hecho fundamental porque permitió, digamos, entender cómo esas personas entendían, digamos, este pasado reciente, puede decirse, del conflicto armado, para entender cómo, cómo debe ser para ellos el futuro, ¿cierto? Entonces encontramos, por ejemplo, o encontré que existió o existe en el momento digamos, como una intención de oficializar una memoria del conflicto armado, en donde las guerrillas eran vistas como los villanos y el ejército y en cierta forma los paramilitares terminan siendo como esos salvadores que sacan pues, al enemigo de la zona, ¿cierto? Sobre todo esa perspectiva
la encontré en aquellos, digamos, dirigentes políticos o ex dirigentes o ex miembros digamos, del gobierno municipal, y cómo ellos de alguna manera entienden que ya supuestamente no se debe hablar de víctimas en el municipio, porque ya el conflicto pasó y ya simplemente los vencedores fueron el ejército y los paramilitares, y lo que pasó anteriormente ya debe quedar en el olvido, ¿cierto? Ya tenemos es que hablar de cómo insertar a los campesinos en el modelo capitalista actual, o sea, ya lo de campesinos víctimas, ya eso como que ese rótulo ya pierde como relevancia, pues según algunas perspectivas, pues de ciertos partidos políticos, entre ellos pues el conservador y el centro democrático, puntualmente sobre lo que son las víctimas y sobre qué se debe hacer ahora pues con el campesinado, ¿cierto? Entonces, entonces bueno, ya respecto a las perspectivas actuales, que de eso, como les conté, no, la verdad no encontré información de revisión secundaria, sino fue más que todo recogida a partir del trabajo de campo, a diferencia de la situación del conflicto armado, que sí había información. Entonces, como les estaba contando, para estas personas, digamos que esa perspectiva de lo que pasó en el conflicto armado marca cuáles van a ser esas políticas que se van a proponer en el municipio sobre la justicia, sobre la reparación y sobre la paz, ¿cierto? Entonces, digamos que yo titulé como esas perspectivas o esa ambivalencia que encontré en Son de la Justicia como desde arriba y desde abajo. Eh, la justicia entendida, digamos, en esos procesos tras el conflicto armado, en un principio se enfocaban en la justicia retributiva, es decir, que las personas que cometieron hechos delictivos durante el conflicto armado pagaran por los sucesos, por los delitos que cometieron, ¿cierto? Sin embargo, digamos que en el panorama jurídico ya empieza a hablarse de justicia transicional. Entonces, ¿qué pasa? Ya los actores sociales quieren es definir cómo se va a entender el conflicto político, de qué manera el aparataje jurídico va a garantizar que ellos puedan ya participar en esas políticas de reparación, de justicia, y cómo se va a entender también esa construcción de paz, ¿cierto? Y desde qué orillas y desde qué sectores también se va a aportar a esa construcción. Entonces, digamos que en esa perspectiva desde arriba, encontré, por ejemplo, lo que les decía, esa perspectiva de que, por ejemplo, ya no se debería hablar de víctimas, o sea, digamos que como olvidar lo que sucedió, cuando en el municipio encontré relatos de personas que en ese momento, digamos, que no han recibido ningún tipo de reparación, no han recibido, digamos, una indemnización administrativa. Inclusive hay unos hay una familia puntualmente que varios pues de los jóvenes que formaban parte de ella fueron parte de la guerrilla de las FARC y murieron en combate, y ese es el momento en donde ellos no tienen ni idea de dónde sale el cuerpo pues de sus familiares. Entonces, digamos que son cosas complejas en cuanto a la justicia, en cuanto a la verdad. No hay como una intención por saber qué fue lo que pasó, dónde están esas personas que se desconoce su paradero, y hay personas que obviamente tampoco pudieron ingresar al registro único de víctimas, o sea, ¿qué pasa con estas personas? Entonces, digamos que por un lado eso, por el otro lado, digamos que las políticas de justicia que se intentaban establecer, una de esas, digamos que una de las más relevantes fue Familias en su Tierra, que lo que buscaba era adecuar, digamos, las casas de los campesinos a regresar de los sucesos del conflicto armado al lugar donde ellos vivían, y también como adecuar la zona para que ellos empezaran con proyectos productivos, ¿cierto? Al final, yo logré conversar con una de las personas que ayudó a implementar ese proyecto en la zona, y lo que él me decía es lo siguiente que dice la diapositiva, que es que la perspectiva la manera de ver la vida de las personas del campo y de la ciudad es muy diferente, que hay un quiebre en esa perspectiva, y que muchas veces esas políticas
se realizan pues desde el desconocimiento, sin ir a hacer un trabajo de campo, sin ir a saber las condiciones de estas personas. Y al final lo que él me decía es que a veces el dinero que, digamos, les daban en familias en su tierra para organizar la casa, los campesinos lo terminaban usando en otra cosa, o que el proyecto productivo que los impulsaban pues como a desarrollar, al final quedaba inconcluso porque ni siquiera se les entregaba completamente los materiales. Entonces, digamos que son proyectos que quedan como a la mitad. Bueno, respecto a las visiones de la paz, entonces se encuentran como dos perspectivas. Una es una paz neoliberal y la otra es una paz democrática. Como les estuve contando ahorita, en el municipio han habido ya intentos de hacer proyectos hidroeléctricos. Cuando las guerrillas salen del territorio, obviamente entran, cuando se normaliza la situación, entran todos esos proyectos digamos que realizarse pues de forma desmedida. En el momento hay en proyecto alrededor de 8 microcentrales hidroeléctricas para hacer en el municipio. Ya se han realizado 3 más o menos desde el 2008-2011, se han venido realizando desde ese año varias hidroeléctricas, y eso ha tenido muchos, digamos que muchos inconvenientes para la vida, sobre todo de las personas de la zona rural. Uno de los líderes en ese momento de la mesa medioambiental me contaba que para construir una de esas hidroeléctricas que se llama Aures Bajo, que ya terminó de ser construida una parte en 2019, eh, necesitaban hacer una carretera para poder, digamos, llegar a la zona en donde se estaba realizando la hidroeléctrica. ¿Y qué pasó? O sea, esa zona se vino, y entonces, ¿qué pasó? Muchas de las personas que vivían ahí se les destruyeron las casas, o el polvo mismo de la construcción hizo que los cultivos de café de los campesinos se perdieran. Entonces, ellos en ese momento están en una disputa, no solamente, digamos, por ese tipo de eventualidades que pueden pasar con estas tipos de proyectos, sino pues que ellos están disputándose en ese momento los recursos, sobre todo el agua y la tierra en el que ellos viven. Porque ellos me decían: Melissa, es que nosotros sin el agua no somos nada, o sea, nosotros necesitamos el agua para absolutamente todo. Entonces, como también esos proyectos van privatizando también estas zonas y van impidiendo que los campesinos puedan también desarrollar como sus cultivos, además de que obviamente con el conflicto armado y por, digamos, el abandono de ciertas zonas, ya la calidad de los cultivos no es igual. Entonces a eso le sumamos que hay estos proyectos que están sedimentando la zona y que están generando que el agua no llegue a las zonas que antes llegaba. Pues más complicado encuentra la labor del campesino para poderse realizar. Entonces, aquí era lo que les comentaba, que ellos en este momento están en una disputa por sus maneras de habitar el territorio y de la manera en la que se debe planear el territorio, porque algo que también encontré es que igual previo a los embates del conflicto armado, esas personas ya se encontraron en una situación de marginalidad política, es decir, ellos no tenían espacios para interlocutar con las autoridades del gobierno, que eran los que tomaban las decisiones de qué era lo que se iba a hacer en el municipio. Eso es, digamos, lo que ellos disputan en este momento, que si ellos son habitantes de ese territorio, ellos tienen ellos tienen el derecho de participar digamos, en las medidas que se van a tomar de cómo se va a planear el territorio. Y aquí es donde varios de ellos han tenido disputas con Cornare, que es la Corporación Autónoma Regional del Río Nare, porque ellos son los que conceden las licencias ambientales a estos proyectos. Entonces han tenido varias disputas, porque así como, digamos, esa autoridad trata de hacer preservar ciertos territorios cerca al páramo donde los campesinos no pueden cultivar, porque son zonas que se deben proteger, no tienen, digamos, como el mismo rasero para evaluar qué tan viable y qué impactos medioambientales y sociales tienen, digamos, la construcción de esas pequeñas centrales, y sobre todo, como les estaba contando, ya han construido 3, están en proyecto otras 8. Entonces,
digamos que Sonsón se va a llenar de microcentrales, si digamos la situación sigue como va. Bueno, entonces ya que entramos a la reparación en el municipio, eh, si realmente esa reparación ha sido una reparación transformadora, un punto importante acá va a ser obviamente el tema dentro de la medida de reparación, la restitución de tierras. Les cuento que en Sonsón ha habido muchas dificultades para lograr ese proceso porque no ha existido o existe una capacidad, muy poca capacidad técnica para realizar lo que es el proceso de microfocalización. Otro aspecto fue las dificultades para realizar el desminado en la zona, porque sin que la zona esté desminada no se puede pensar en una posible restitución de tierras. Entonces, inclusive ni siquiera fue el Estado colombiano el que hizo esta labor, sino que fue una entidad de Estados Unidos que se llama Halo Trust, quien se encarga de hacer desminado, y fueron ellos los que hicieron el desminado en esta zona, porque en el oriente digamos que el Estado colombiano privilegió otras zonas como San Carlos, por ejemplo, o San Luis también. Entonces, digamos que el proceso del desminado fue muy tardado, y fuera de eso, como les dije, en Sonsón la capacidad técnica para poder realizar el proceso de microfocalización, que es mirar, digamos, los predios, cuáles son las zonas que se van a restituir por la poca capacidad técnica y también por, digamos, las configuraciones del territorio, ha sido muy difícil. Si no estoy mal, apenas el año pasado se logró hacer la microfocalización y se entregó, creo que uno de los primeros predios por restitución de tierras. Igual también existe otra problemática ahí, y es que en el año 2001 se creó el decreto 2007, donde el gobierno nacional lo que buscaba era que estas zonas donde el conflicto armado arreció, digamos, o digamos que la alerta pues humanitaria, el desplazamiento era tan importante, tan grande, se establece con ese decreto el establecimiento de unas medidas cautelares sobre los predios. ¿Qué quiere decir eso? Que en ciertas zonas se van a establecer medidas para que sobre esos predios, durante el tiempo que dure la emergencia del conflicto armado, no se puede ni vender, no se puede ni traspasar, no se puede ni hipotecar esos predios. ¿Por qué? Debido a la vulnerabilidad pues, del momento de conflictividad en el que se encontraba. Lo más curioso es que en Sonsón solamente van a entrar, o sea, solamente se va a cobijar bajo estas medidas cautelares la zona fría, es decir, más que todos los municipios de Río Verde, de los Montes y de los Henados, donde hacían presencia los grupos guerrilleros, mientras que la zona del Magdalena Medio, el decreto, pues que inclusive yo lo pedí en la personería, no está cobijados los predios de la zona del Magdalena Medio. Es decir, allí, por testimonios de personas, hubo, como les dije, procesos de venta forzada, procesos de despojo, pero debido, digamos, como a que no se establecieron estas medidas cautelares, hoy en día es más difícil que a esas personas que perdieron sus predios y sus tierras, pues en estos procesos puedan volver a recuperarlos. Bueno, ya como eso por el lado pues como de la restitución de tierra, las dificultades que hay hoy en día. Por otro lado, respecto a la reparación administrativa, ¿qué me contaban sobre todo las personas de la zona rural que fueron las que indemnizaron? En un principio les entregaban, digamos que una primera indemnización que iba alrededor de los 200 y 400.000 pesos. Pero para ellos poder recibir esa reparación administrativa tenían que desplazarse hasta Medellín, ¿cierto? Eso por un lado, como les dije, son personas que viven en lugares muy alejados en un principio del casco urbano de Sonsón, y fuera de eso, para llegar hasta acá, hasta Medellín, ¿cierto? Y la segunda reparación oscilaba más o menos la reparación administrativa oscilaba más o menos entre los 50.000 o 70.000 pesos. Entonces ellos me decían, Melissa, la verdad, a nosotros nos paga ir hasta Medellín por esa plata, porque nos sale inclusive mucho más caro hacer esa diligencia
que quedarnos acá donde estamos, porque inclusive a veces iban hasta allá y tenían que hacer más trámites de los que habían hecho ya, y entonces les tocaba pasar la noche en Medellín y eso implicaba todavía más gastos, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo en lugar de haber una reparación, cómo existe una revictimización de las mismas víctimas, porque además no era solamente eso, era el hecho de que ellos ni siquiera entendían los documentos que leían, porque son personas que no tienen una formación jurídica, una formación académica, obviamente no muchos tenían la forma de acceder, digamos, a un abogado pues que los apoyara. Fuera de eso, la comunicación con el enlace de víctimas a veces era complicada y digamos que también en medio la burocracia de este país dificultaba que ellos pudieran como acceder a esos mecanismos. Algo muy bacano que hizo la Universidad de Antioquia allá fue hacer talleres de formación respecto a todos estos temas de la reparación y de los mecanismos para ellos poder, digamos, saber cuál era el camino que debían de tomar. Entonces, eso por ese lado. Y pues ya para terminar, hablar digamos, de uno de los temas y es pues de la reparación, sobre todo del sujeto campesino. O sea, los campesinos, como les comenté anteriormente, antes del conflicto armado se encontraban en una situación de injusticia social, de marginalidad, de poca aparición, digamos, en los espacios políticos de participación. Y digamos que actualmente lo que intentan es insertarlos en esta economía, digamos, del capital, enfocada sobre todo en el monocultivo de aguacate. En Sonsón es muy fuerte, el 2015, el monocultivo de aguacate, y lo que se busca es insertar al campesinado en esta dinámica, ¿cierto? Entonces, lo que me decían algunos, por ejemplo, era que sí, desde el Ministerio de Agricultura y desde el gobierno municipal vienen, nos traen semillas para que las sembremos y empecemos pues con el tema del cultivo, pero como me decían ellos, el mantenimiento del cultivo con los insumos, a veces los insumos son mucho más caros que lo que les puede devengar a ellos. Entonces, ¿qué terminaba pasando muchas veces? Que algunos de los campesinos se iban a trabajar algunos de los cultivos de aguacate que tienen en el momento varias empresas extranjeras en el municipio. En el municipio sobre todo se encuentran las empresas chilenas y eso no es un dato menor porque no sé si saben, pero en Chile hay conflictos sociales por el uso del agua sobre el cultivo de aguacate, porque es un cultivo que requiere de mucha agua. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? En lugar de, digamos, de perjudicar los recursos de su país, vienen a otros espacios a establecer esos cultivos y a perjudicar, pues, no solo el medio ambiente, sino también las condiciones sociales y de supervivencia de esas personas, porque también los cultivos, digamos, tradicionales, que eran, por ejemplo, el café, el maíz, en Sonsón, se han ido reemplazando por esos cultivos de aguacate. Entonces también, digamos que se pone ahí como en jaque la seguridad alimentaria pues de la población campesina que ha vivido tradicionalmente pues de esos cultivos. Y como les dije, también por el conflicto armado, el rastrojo, digamos, por esas zonas abandonadas creció mucho, ya las sierras no dan lo mismo, como me decían los campesinos, y digamos que respecto a esos temas, si no hay como una, un proyecto o una directriz de cómo podemos integrar a los campesinos de otra manera digamos, en la economía del municipio, ¿cierto? Que no solamente sea esa idea de los vamos a meter en este cuento de los aguacates Hass
para que ustedes exporten, digamos, esos aguacates, sino cómo garantizamos también que en realidad ellos sí puedan tener como una estabilidad económica y que no sea como algo transitorio, además de que también digamos que estas mismas dificultades para sembrar, como estamos viendo ahora también cómo está de caro, por ejemplo, la papa o tantos cultivos ahora, cómo los insumos están tan caros que al final, ¿qué termina pasando? Los campesinos, digamos, ven que no les resulta rentable el oficio que están haciendo y entonces terminan precisamente vendiéndole el predio a estas empresas aguacateras y al final ellos, ¿qué terminan haciendo? Trabajando como asalariados en un predio que antes era de ellos por las mismas dificultades pues para poder ejercer su labor. Además de que el cambio, digamos que el cambio generacional también está afectando la mentalidad de las personas del campo porque ya muchos jóvenes no quieren quedarse haciendo la labor del campo porque ven que para sus familias no resulta actualmente rentable, digamos que por esta situación de inequitatividad, de poca igualdad y de injusticia social, quedarse pues como en esa situación. Bueno, entonces ya pues como para terminar, resalto esta frase de Gabriela Grisales, quien fue la encargada de hacer de organizar y de digitalizar el archivo de la memoria de la Asociación de Víctimas para la Paz y la Esperanza de Sonsón, que dice, las víctimas deben de convertirse en protagonistas de una historia, es que no veo, es que la pantalla no me deja ver, allá. Que se haga con su voz. De esta forma, el dolor ha dejado de ser una caverna sin salida y oscura, para convertirse en una propuesta en la que se interrogue, cuestiona e interpela a la sociedad, al Estado y a los grupos armados. Porque digamos que lo que más encontré fue que estas personas lo que buscan es interpelar y cuestionar tanto a la sociedad, tanto al Estado y a los grupos armados sobre cuál es la forma en la que se debe llevar a cabo en este momento la organización del territorio, cuál es ese proyecto, digamos, de desarrollo que se debe llevar y que ese proyecto no debe buscar, digamos, o no debe llevar a que se repitan situaciones como el conflicto armado, como el despojo, como la venta forzada, como la injusticia social, como la marginalidad, sino cómo entre todos podemos conversar para poder que en el territorio se puedan construir maneras, digamos, más amigables con el medio ambiente y también con la población campesina de todos, sobre todo, porque lo que ellos quieren es pasar, como dice Gabriela, de víctimas a ciudadanos, para que otras voces se escuchen y el dolor se convierta en propuesta. Ay, no. Aquí, ya. Bueno, Gabriela, creo ya terminaste, ¿cierto? Sí, ya. A ver, Gabriela, Elisa. Melissa, yo Gabriela me quedé con la Con frase de Gabriela Gabriela. Grisales. No, Sí, Melissa, tu intervención me deja con muchas interrogantes, muchas preguntas, inclusive por mi formación pues, de historiadora, no quisiera ser todo lo anacrónica que fui cuando te escuchaba. Me explico. Muchas de las cosas que escuché, pues yo las viví cuando yo estaba pues de profesora allá en Sonsón en el 2014, 2015, 2017. Inclusive, como mis alumnos eran tan jóvenes y efectivamente vos en tu línea de tiempo mostrabas eso, me sorprendí que ellos no conocían su historia. Es una gran parte de mi trabajo fue que ellos, entre comillas, confrontaran su historia. Y muchas de esas cosas me contaron. Yo quisiera saber por qué te demoraste tanto para mostrarnos estos resultados, qué dificultades hubo en la investigación, porque por lo que vi en las últimas entrevistas son 2019 y realmente esa pregunta me surge
Es porque si uno confronta el tiempo de Colombia antes y después del acuerdo de paz y especialmente de este gobierno, son dos cosas distintas. Me explico. Cuando yo estuve por allá, efectivamente había un recelo grandísimo con la implementación del acuerdo de paz. Efectivamente hay como mucho resentimiento con las FARC, Ujú, sí. em, no tanto con el otro lado. Ujú, Efectivamente el páramo y la danta son completamente distintos, pero si uno mira ahora en el 2021 y con otra investigación que estoy haciendo en Urabá, em, los actores de violencia han cambiado y el arsenal de violencia ha cambiado, es decir, sigue presente lo que había en la danta, cultivos ilícitos, ya no hay una ideología de izquierdas, es de narcotráfico. Pero entonces yo me pregunto, si uno pensara esta investigación en el 2021, ¿cómo la conecta? Lo digo es porque, por ejemplo, yo efectivamente conocí lo de la memoria, las mujeres, y realmente yo creo que hay que resaltar en Urabá, se llama Mujeres del Plantón, pero en Sonsón se llamaban las tejedoras, en donde ellas hacen una catarsis a partir de tejer y y las mujeres tuvieron y tienen una participación muy importante en ese tema de hombre, la violencia. Nosotros no somos víctimas, somos sobrevivientes. Efectivamente, las víctimas son una construcción que le es muy útil al Estado. Yo lo que he notado últimamente es que las víctimas se instrumentalizan ujú. de acuerdo a lo que cada uno, y ellos van y vienen y finalmente ellos ni siquiera quieren ser reconocidos como víctimas, sino que en este caso quieren, en muchos casos, quieren es solamente conocer la verdad. Entonces, yo, entre toda esta perorata que te estoy echando es, ¿por qué te demoraste tanto? ¿Qué podés pensar ahora de esa investigación del 2019 y ahora en el 2021 frente a lo de la falta de implementación del acuerdo de paz? Porque eso tiene mucho que ver, aunque uno no crea, y las percepciones que se tienen del conflicto en Sonsón. ¿Ya por qué no suena Sonsón? Que antes sonaba tanto. No sé si fui clara, Melissa. Sí, 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 está claro. Bueno, digamos que sí, claramente como aparece ahí, lo de las entrevistas esas fueron hasta 2019. Sin embargo, yo no me mantuve desconectada de la situación porque yo logré, digamos que o sea, digamos que las entrevistas que puse ahí fueron las entrevistas cuando yo logré acceder al municipio, ¿sí me entiendes? Ya en el 2020, con lo de la pandemia, pues obviamente no pude volver, inclusive yo tenía planeado hacer allá una divulgación con varias personas, íbamos a hacer un taller en la Casa de la Cultura en el 2020 y obviamente no se pudo. Entonces, digamos que no solamente fueron como esas entrevistas las que quedaron, sino que yo en el 2020 también seguí trabajando, digamos, con las personas ya de manera remota, ¿cierto? Tanto que en el 2020 es que se establece la mesa ambiental en Sonsón. Por eso, digamos que el tema, digamos que medioambiental es tan fuerte en este momento y hay tantas complicaciones. De hecho, la mesa ambiental se estableció por todos esos conflictos medioambientales que estoy comentando, porque las personas se vieron en la necesidad de establecer un mecanismo para poder negociar con los diferentes, digamos, grupos, digamos, de poder, inclusive con el mismo Cornare, para esos proyectos que se estaban haciendo esos proyectos medioambientales que se están haciendo en la zona. Respecto a lo del cultivo de aguacate, el cultivo de aguacate se sigue expandiendo aún más, ¿cierto? Porque inclusive digamos que para esta administración, la administración del señor Edwin Montes, es crucial seguir con esa expansión y volverse inclusive el municipio que más exporte aguacatejas del país. Entonces, eso por un lado, ¿por qué me demoré? ¿Por qué me demoré? Bueno,
En una parte, por lo que te conté, pues que iba a hacer en el 2020 esta propuesta, pues de reunirme con ellos nuevamente, no se pudo. Me tocó hablar pues con algunos de manera remota, que también pues están en el trabajo, sino que digamos que las entrevistas que conseguí ahí fueron las de cuando yo pude hacer el trabajo de campo, ¿cierto? Y la segunda, la razón también fue porque tuve algunos problemas personales, ya, sí, digamos que son situaciones ajenas, digamos, a ya a lo académico como tal, sino ya fueron, digamos, unas situaciones familiares complicadas que tuve que atravesar y también tuve que empezar a trabajar con esas mismas situaciones de la pandemia, que pues uno de mis padres no pudo seguir trabajando y tuve que conseguir trabajo yo, entonces me demoré también para poder pues, hacer como la entrega, pero la verdad no, nunca estuve como desconectada de lo que ha estado sucediendo en el municipio en el momento. Inclusive también me enteré, por ejemplo, a modo chisme, que, pues, en algunas de las elecciones pasadas, inclusive eh, antes de las elecciones estaban supuestamente agilizando procesos de reparación que todavía se están llevando en el municipio para poder obtener votos de las víctimas para ciertos candidatos y grupos políticos. Entonces, son situaciones que todavía Mm. se generan. Y respecto a lo que me cuentas de los acuerdos de paz, digamos que son cuando se hizo, digamos que la representación de los acuerdos, allá ganó fue el no, no el sí, precisamente por esa, digamos, lo que tú decías, ese resentimiento que hay hacia las FARC pues en el territorio, ¿cierto? Y precisamente como en Sonsón no se, digamos, no se ha visto, digamos, porque pues yo pregunté a vía derecha de petición, ellos qué recursos recibían tras los acuerdos de paz para poder realizar proyectos en pos pues, de la construcción de paz en el territorio. El mismo municipio me decía que ellos no recibían dinero para, digamos que para la realización del proceso de paz, Mm. pues, de proyectos relacionados pues, con el proceso de paz, sino que era el municipio mismo el que tenía que poner dineros para poder como realizar esos proyectos de reparación, de justicia pues, y reparación. Y como te digo, en vista de que en ese momento el problema más grande es el problema ambiental, por lo que te decía de Ujú. los cultivos de aguacates, la expansión de las hidroeléctricas y también, creo que se me pasó a mencionarlo, el acaparamiento de tierras en la zona del Magdalena Medio por los proyectos mineros y de ganadería. Entonces, digamos que se está se creó esta mesa para poder, digamos, como dialogar y tratar de alguna manera no sé, también como de retar, pues, como a esos poderes que intentan como establecer este modelo de desarrollo en el municipio, porque lo que fue también en el 2017, en el 2018, en el 2019 y en el 2020, hubo amenazas a personas de Sonsón, por ejemplo, del movimiento del Movete, y también pues, de otras organizaciones, digamos, de presidentes de juntas de acción comunal allá de la zona, por, digamos, estar oponiéndose a esos proyectos. Inclusive hubo gente que tuvo que salir también de la zona del Magdalena por esa situación. Sí, no, Entonces, no, respecto al no, proceso Melissa, de paz, yo creo que efectivamente yo me imaginé que eran problemas personales. Yo lo digo es porque veo una investigación tan sólida, con una información tan completa, que pues además que, por ejemplo, te cuento que Edwin Montes fue mi alumno precisamente en esa vea, época. Fue mi alumno en esa época y apenas hace como 8 o 15 días me enteré que era sí, el alcalde él de es el alcalde Sonsón. del municipio, sí. Y yo hablé inclusive Mm, con él antes de ser alcalde, cuando era candidato, y después de ser alcalde. de más que son cosas distintas. A mí el muchacho siempre pues me llamó la atención, es un campesino. Ujú, sí. Pero bueno, los manejos políticos en este momento, pues no. Insisto, es que a mí lo que me interesa, Melissa, es que, por ejemplo, pues si ya le estoy quitando la palabra a tu asesora, tutora, que es la que te debería haber dicho, oiga, ¿usted por qué no ha terminado antes?
No, ella me jaló las orejas, tranquila que eso no, Y es que ya, este es un insumo para otra investigación, Melissa. totalmente. Pero por eso mismo te digo, yo no he perdido el contacto con la gente, porque precisamente siento que hay muchas cosas por hacer. Sí, sí, es que ahí hay otra. Ahí hay otra, porque desde que yo estaba, y Irene pues diga a ver alguna cosa, desde que yo estaba en el 2015, 2016, ese tema del aguacate es un tema, pero es que yo creo que lo del tema, Irene es la que sabe de este asunto. Por ejemplo, el tema de la memoria es otra investigación, de cómo estas mujeres construyeron esa memoria, Sí, sí, porque sí. uno se da cuenta en Sonsón que son las mujeres más que Son las los hombres. mujeres las que sí. Ese es otro tema, cómo la parte socioambiental, el conflicto, entre comillas, se transformó. No sé, Irene, ¿vos qué opinas? No sé si estoy divagando. No, no, para nada. Estamos muy de acuerdo y muy en sintonía pues con lo que planteas, profe. Yo pensaba ahorita que escuchaba pues también a Melissa justo en eso, como yo siento que Melissa es un trabajo de campo muy fuerte, muy sólido, pues que creo que lo vimos hoy en la exposición, no solamente como en términos de esas preguntas por las visiones de la justicia, de la reparación, pues de esas categorías que para ella eran muy importantes y eran el centro del trabajo, sino incluso en ese ejercicio que hizo de reconstruir ese contexto del conflicto armado y de las formas de resistencia en una zona que, pues que si bien ha sido estudiada, digamos que justo como lo decías ahora, creo que ha desaparecido un poco del mapa en esta transición, ¿cierto? Sí, sí. Y creo que el trabajo de Melissa tiene ahí una potencia justamente en mostrar eso. Y eso es una fortaleza maravillosa de su trabajo de campo y de todo el ejercicio que hizo en Sonsón, que efectivamente pues por la pandemia, como esta tesis, como muchas, pues tuvo ahí unas, digamos, como unos frenados, precisamente pues como por todo lo que nos implicó repensarnos en ese ejercicio pues de la investigación. Y yo creo que hay una cosa que es muy importante también en la tesis de Melissa, pero que es justamente la invitación que te hace la profe Lina y con la que yo estoy completamente de acuerdo, y es cómo hay que hacer una pregunta por el hoy también, ¿cierto? Sí, Como claro. el escenario Totalmente. transicional en el que estamos, que está marcado por cosas interesantes, por cambios, por procesos de reconciliación en un lugar como Sonsón, como, bueno, como Nariño de Argelia, como esa zona Páramos, La zona del pan. eh, pero también está marcado por esos incumplimientos, ¿cierto? Y por todas esas transformaciones de la política, pues en un lugar como estos, creo que te pone unos retos frente a cómo seguir trabajando en estos temas, ¿cierto? Cómo hay ahí es un montón de preguntas abiertas, Sí. un montón de, digamos, como de formas de actualización que yo creo que vale la pena seguir y que vale la pena hacer, ¿cierto? Yo pensaba, ahora que te escuchaba justamente eso, bueno, cómo esa pregunta hoy por la economía sigue siendo igual, Ujú. ¿cierto? Esa pregunta por la memoria, por ejemplo, sigue siendo igual. Yo pensaba en la Comisión de la Verdad hizo en el 2021, a finales del año pasado, un proceso de reconocimiento de responsabilidades por parte de los frentes noveno, 47 de Purja y Aurelio Rodríguez en esa zona. ¿Qué pasa hoy con esa pregunta? ¿Han cambiado las visiones sobre la memoria, la justicia y la paz después de ese reconocimiento? ¿Pa bien, pa mal o siguen iguales, cierto? ¿Qué ha pasado un poco con eso? Yo creo que ahí tenés una potencia investigativa muy fuerte, pues, y por eso coincido mucho con lo que te está planteando la profe respecto a las posibilidades y las potencias que tiene tu investigación de continuar. Sobre todo hoy que siguen pasando cosas en ese territorio y que, bueno, que creo que valdría la pena también visibilizarlas, incluso pensando en la universidad y en el hecho de que tenemos una sede que además también tiene toda una historia ese lugar, pues la Pinera, como le llaman en Sonsón, pues Ujú. tiene una historia también que es muy importante y que yo creo que valdría la pena que siguieras pensando pues como en esta línea de investigación. Así que, profe, no había dicho nada porque estoy muy en consonancia con eso que estás planteando. Yo como siempre acaparadora, pero es que No, tranquila. No, antes a eh, mí me parece súper valioso porque, como vos decís, y además es un sí, aprendizaje para todo porque igual, pues te digo que cuando yo empecé a hacer el trabajo de campo estaba cagada del miedo. Yo misma le dije a Irene, como o sea, porque en la U obviamente pues en las clases nos dan las herramientas, pero es muy distinto cuando uno ya va y va a campo y está solo y se tiene que enfrentar a esas cosas. Y es pues como decía ella, muy bacano que otras personas que llevan mucho más tiempo investigando y que tienen mucha más experiencia te den como esas valoraciones y te den como esos comentarios de ve, yo te sí, aconsejaría no, tal no, cosa. hay un montón de preguntas y es
Ayer recibí un regalo de las mujeres del plantón en apartado y entonces es una muñeca también tejida, Quita pesares, ok. pero es una muñeca distinta. Y uno, o sea, hay un montón de vetas de investigación y es una muñeca tejida, pero es una muñeca diferente, pero son No de tiene la mujeres que, misma. de mujeres que se transforman, de mujeres que se preguntan y que tienen un montón. Entonces, no, yo es como, Melissa, es como para que, pues, insisto, no sé, pues tus problemas, todos hemos tenido líos, pero en esta pandemia especialmente, y es que no abandones esa beta. Ahí hay una beta importante. Y como dice Irene, la dizque Sonsón desapareció, pero Sonsón no ha desaparecido, porque es que ahí está la historia y la memoria que es de lo que Sonsón. Yo recuerdo lo que Irene dice del evento de reparación con Karina, que no sé si vos lo has visto, Melissa, yo lo vi y ella pues obviamente tiene una transformación, pero y es otra Ujú. mujer. Sí, sí. Es otra mujer que también participó de otra manera en toda esa violencia. Entonces, no, yo te felicito. Sí me hubiera gustado que hubieras acabado antes, para Está tu bien. tranquilidad y para la nuestra. Em, pero el trabajo creo que es una primera fase muy importante y muy interesante que hay que seguir explorando. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo, otra acaparadora. Creo que una cosa muy Yo, chiquita. yo quería decir también una cosa, y es que me parece muy valioso como esta oportunidad que nos abre el centro, obviamente, a los estudiantes para presentar pues como esos proyectos y que nos den los recursos para poder pues ir a, digamos, lugares como Sonsón y poder pues hacer como el trabajo de campo y tener esa experiencia que no en el aula de clase no la vas a vivir y no te vas a encontrar como con estas diferentes conjeturas también, porque igual uno como investigador y como persona se cuestiona. Y digamos que al final la investigación, sí, o sea, presentas tu trabajo académico y todo, pero al final te termina tocando Ujú. en la forma en la que vos pues te construís como ser humano y uno no termina siendo la misma persona luego de convivir con esas Ujú. personas. Por ahí también iba mi comentario. Pues lo primero que quería decir es que en la tesis de Melissa hay un apartado metodológico que yo creo que vale mucho la pena. A propósito, pues como de esta conversación, Meli se cuestiona también su lugar como estudiante de ciencia política, interesada en la investigación, que tiene que ir a enfrentarse a un trabajo de campo. Recuerdo que una de las que entrevistaste, una de las mujeres que entrevistaste te dice como, pero usted que viene a preguntar por lo mismo que preguntan todos, Uh -huh. y para qué, y qué le va a dejar al municipio. Bueno, ahí hay una reflexión que yo creo que vale mucho la pena, que sería muy interesante también que, pues, que se pudiera leer en otros contextos, pero que también creo que es una invitación para otros estudiantes que puedan hacer esa misma reflexión metodológica que a veces nos falta para entender Ujú. cómo es que llegaron al producto que llegan. Y lo otro, justamente, creo que la potencia metodológica, temática de la investigación de Melissa se pudo dar también por esa posibilidad que tuvo de financiación del Centro de Investigaciones. Creo que efectivamente esos recursos, esa presión también que implica tener ese compromiso con el centro, ayuda a que se pueda tener pues como un producto como estos, y creo que bueno, que esa es una de las cosas que me parece más importante de lo que hace la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Hace muchas otras cosas importantes, pero en este caso financiar no solamente como grandes investigaciones o investigaciones de profesionales ya, digamos, con trayectoria, sino financiar a jóvenes investigadores es una cosa fundamental, que yo creo que efectivamente, reitero lo que dice Meli, creo que hay que seguirlo haciendo, pues como han venido haciéndolo, pero eso no puede perderse. Creo que es muy, muy importante para los estudiantes, para las estudiantes, pero también para quienes acompañamos procesos de investigación, porque bueno, es una manito que creo que vale mucho continuarla. Pues efectivamente, la verdad para nosotros en la facultad es muy importante que aprovechen esos recursos. Son desaprovechados realmente. Desearíamos que se presentaran más proyectos, pero la verdad, Melissa y Irene, que me conoce, lo que le voy a decir no es mentiras. Cuente conmigo para una segunda y una tercera parte de esta investigación, Claro que porque, sí. porque yo creo
que es que no es solamente por usted ni por mí, sino No, por la obviamente no. apuesta del país. Yo Sí, creo sí, que vale sí. la pena seguir preguntándose por Sonsón, seguir Sí. preguntándose en Sonsón post acuerdo, Es Sonsón que, post es, no es que como implementación. te digo, como te digo, es más allá que la entrega de sí, eso es una responsabilidad que yo tengo que entregar para poderme graduar, o pues si me entiendes, un documento que tengo que dejar porque es pues una obligación, ¿cierto? Sí, porque es un requisito, sino la manera en la que tú como profesional y sobre todo si uno quiere ser investigador social, qué granito de arena le aporta a uno a la construcción de país desde las posibilidades que uno tiene como con la formación académica que te da la universidad. Ujú, así es. Sí, así es, así como formamos, somos muy disímiles, muy diversos, pero esa es la ganancia. Como les digo, yo apenas hace 15 días me enteré, yo no sé por qué no me había enterado, yo no había asociado, y yo sí quisiera conversar alguna vez, otra vez con Edwin, que además aprecio mucho, pero la vida a uno le va dando unas vueltas y unas cosas y los manejos políticos que los Sí, estudiantes de ciencia política saben, igual y las también, dinámicas de la vida. sí, igual también como te digo, o sea, es una situación también digamos, de unas tradiciones políticas también que hay en Ujú, Sonsón, ¿cierto? sí, Entonces no es como, esta persona puntualmente, sino que es como una tradición sí. política que ya lleva un aparataje, que ya lleva como establecido, que no es difícil, no es fácil cambiar y que precisamente lo que buscan algunos sectores, sobre todo los más afectados, pues con los proyectos que se quieran hacer, precisamente están buscando como mirar cómo frenar esa Claro, situación. y no es lo mismo ir una semana o cada 8 días a Sonsón que vivir en Sonsón Claro, exactamente, no es lo mismo. y que vivir en este país. De todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tienen algo más. Acabamos por hoy. No, muchas gracias. Aprendí mucho. Creo que hiciste una muy buena investigación, pero creo que hay unas vetas que no se pueden desaprovechar. Sí. ¿Tú me podrías regalar tu nombre? Mi Es que nombre es no me Lina aparece, Adarve Calle. solamente me aparece invitados, divulgaciones y no me dice nada más. Mi Tú nombre es eres Lina. Lina Adarve Calle. Tú eres La Ella es la Lina. famosa Lina. Y yo, pero quién, o sea, porque es que a mí me aparece invitados, divulgaciones y yo ni idea con quién es. Por eso no te decía por el nombre, porque yo no tengo ni idea de cómo se llama. Mi Tú eres la nombre es famosa Lina Lina. Adarve Calle. Sí, sí, hay que hacer esa corrección, Ana, porque no Sí, porque aparecen los no nombres y aparece tu sería nombre. interesante que aparecieran los nombres de los invitados a las divulgaciones. Sí, 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 no, porque yo soy la persona encargada en este momento del Centro de Investigaciones, Melissa. no, Lina, sí, yo sé quién eres. Ah, bueno. Porque tú fuiste la que avalaste la investigación que estamos haciendo con el semillero del profesor Daniel Guisado. Ah, sí, sí. La que tenemos sobre la La comparación política sobre comparada. la modernización de Estado en Guatemala y Colombia en los años 60. Sí, 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 Así es. Sí, ¿quién eres sí. tú? Bueno, muchas gracias.